Tengan Buenos gracia días. y paz sea de nuestro Señor Jesucristo. La bondad y la misericordia del Señor siempre repose sobre nuestras vidas. Y tengamos este privilegio maravilloso de estar en su presencia cada día. Hoy es el día que ha hecho el Señor y en Él nos gozaremos y nos alegraremos. Por su santa voluntad estamos aquí nuevamente. Y hoy es un día especial. Es el día más especial de la semana. No es porque lo vayamos a hacer más largo hoy, es porque es el día del Señor. Tengamos en mente eso. Por eso nos dice muy claramente el mandamiento. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. El Señor constantemente nos recuerda que debemos estar en su presencia en este día. Tuvimos 6 días suficientes para hacer todas nuestras labores. Este es el día donde nos preparamos para un nuevo comienzo de nuestra semana. Vamos a orar y vamos a entregar en las manos del Señor este santo día. Vamos a orar para consagrar, para arrepentirnos de nuestros pecados. Pero antes de ello le pido a mis amados hermanos que apaguen sus celulares, ténganlos en modo avión, en silencio, como usted quiera. Sean buenas o malas noticias, no hay afán de escucharlas. Y acuérdese lo que habíamos aprendido ahora. Para nosotros no hay nada malo. Para los escogidos de Dios no hay nada malo. ¿Por qué? Porque todas las cosas proveen para nuestro bien. Vamos a orar, amada iglesia, con reverencia. Es para el Señor, no para el hombre. Amado Dios y Padre nuestro, te damos gracias, bendito Rey. Hoy tenemos la complacencia, Señor, de estar en tu presencia. De estar, Señor, en Jesucristo, en el cual tú tienes verdadera complacencia, Señor. Es tu Hijo, y en Él nos presentamos. Y por eso, Señor, dice tu palabra, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin Cristo es imposible agradarte. Oh bendito Señor, delante de ti estamos agradecidos, gozosos, fervientes en amor, unidos. Y qué maravilloso es tener ese amor fraterno como iglesia, fortaleciéndonos unos a otros, para así glorificar a nuestro Santo Dios. Bendito Dios, santifica este día, Señor. Conságralo para la honra y gloria de tu santo nombre. Que lo que se exponga en este púlpito, Señor, sea conforme a tu palabra y no palabra de hombre. Que seamos dirigidos por tu Santo Espíritu en todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo amable, todo lo justo, como lo enseña tu palabra, Señor. Porque en ello hay virtud. Y en lo que es virtuoso, es lo que tú demandas, Señor. Es lo que proviene de ti, conforme a tu naturaleza divina, de tus maravillosos atributos. Gracias, Señor, porque tú eres inmenso. Tú eres supremo, tú eres majestuoso, bendito Dios. Gracias, Señor, porque hoy como iglesia nos hemos podido reunir. Como tu esposa, Señor, que se prepara, que se viste, que se adorna, para estar listas para ti, Señor. Listos todos, Señor, y poder clamar a gran voz: este es el día que hizo el Señor. Oh bendito Dios, gloria a ti, bendito. Gloria a ti por los siglos de los siglos, al Eterno, al Sempiterno, al único Dios, al Dios Trino, omnipotente, omnisciente y omnipresente. Gracias, oh Señor amado. Pero también queremos poner toda culpa de pecado, Señor. Todas nuestras malas acciones, nuestros malos pensamientos,
malos deseos, malos impulsos, Señor. Perdona nuestro pecado. Límpianos con esa sangre maravillosa derramada en la cruz del Calvario. Purifícanos cada día, Señor, para presentarnos con vestiduras resplandecientes y sin mancha delante de ti. Y que podamos hacer un culto, Señor, digno de ti. A ti sea toda la gloria, toda la honra, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos ahora a nuestros signarios, amados hermanos, y vamos al himno 154. Dice, a sus ovejas llama por nombre. Amén. Amén.
amanecer. Amén. Vamos al himno 299. Por fe contemplo redención. 299. Fuente de vida, esa fuente, ese manantial, Señor, que nos ha purificado, y por eso contemplamos tu redención. Himno 352. Ya pertenezco a Cristo. Bueno, me facilitan otro himnario, disculpan que le faltan unas. Gracias. Vale. Vence el pecado.
maravillosa, en el estado en que estábamos, y el Señor nos levanta de allí, nos purifica y nos hace criaturas suyas. Ya pertenecemos a nuestro Señor y Él pertenece a nosotros. Himno 565, bellas mansiones. Gloriosa, que en el cielo, todas maldades nunca entrarán, toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto, en dolor y afán, bellas mansiones hallarán la gloria, entre la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal, mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. En las mansiones hallarán la gloria, en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hallarán la gloria, entre la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amén. ¿Cuántos pueden decir con gozo en estos momentos, quiero irme a mi dulce hogar? Amén. Vamos ahora a la lectura de la palabra. En el capítulo 23 del libro de Éxodo. Y hoy me corresponde a mí leer el capítulo 23. Para el capítulo 24, el hermano Rafael Gómez se prepara. 25, Mateo Gómez. 26, el hermano Piero. 27, el hermano Mauricio Rodríguez. ¿Estamos todos allí, iglesia? Amén. Dice así la palabra del Señor. No divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado ni apoyes los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría en un proceso legal. No perviertas la justicia tomando partido con la mayoría. No seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no lo dejes así. Ayúdalo aunque sea de tu enemigo. No tuerzas la justicia contra los pobres de tu pueblo en sus demandas legales. Mantente al margen de cuestiones fraudulentas. No le quites la vida al que es inocente y honrado, porque yo no asuelvo al malvado. No aceptes soborno, porque nubla la vista y tuerce las sentencias justas. No opriman al extranjero,
pues ya lo han experimentado en carne propia. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los alimentos del campo se coman para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el día 7º descansarán tus bueyes y tus asnos, y recobrarán sus fuerzas los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que les he ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. 3 veces al año harás fiesta en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto. De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura. Nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha la celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La fiesta de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. No mezcles con levadura la sangre del sacrificio que me ofrezcas. No guardes hasta el día siguiente la grasa que me ofreces en las fiestas. Llevarás a la casa del Señor tu Dios lo mejor de tus primicias. No cocerás ningún cabrito en la leche de su madre. Date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo. No te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumple con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se te opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar, tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no le rindas culto ni imites sus prácticas, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. En toda nación donde pongas el pie, haré que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra, aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco, hasta que seas lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país, desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo, y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí, y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Amén. Amén. Ahora pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Vamos a hacer una oración especial que cada domingo hacemos por cada iglesia, y en este día lo vamos a hacer por la iglesia Semillas de Fe y su pastor Luis Alfonso Upegui. Vamos a orar conforme a lo escrito. Bendito Dios, le damos gracias, Señor, por la iglesia Semillas de Fe y por su pastor Luis Alfonso Upegui, para que este hombre se mantenga firme en la fe, para que no vaya a fluctuar, para que crezca aún más en el conocimiento de tu palabra, Señor, y de esta misma manera pueda formar líderes para que avancen tu reino, para que también, Señor, estos líderes lleven el evangelio por doquier, y también, Señor, para que seas guardando a cada uno en su iglesia, y que seas
respaldándolo, Señor, en estas conferencias sobre la teología de los pactos, con el pastor Pablo Prieto, que se va a hacer el jueves y el viernes 6 y 7 de abril en la Iglesia Bautista de la Gracia de Dios. Señor, seas tú respaldando esta obra maravillosa, esta enseñanza que va a ser de mucha edificación para tu iglesia y para aquellos, Señor, que han dispuesto su corazón para asistir este día. Señor, que al pastor Pablo Prieto seas capacitándolo con lo suficiente, Señor, equipándolo con las herramientas suficientes, pero en especial que tu Santo Espíritu hable a tu pueblo y que tu pueblo sea edificado. Te damos muchas gracias, bendito Dios, por la iglesia, de la gracia también que ha permitido abrir las puertas, Señor, para esta enseñanza, y que también en este día nos ha concedido al pastor Sergio para que nos acompañe. Seas tú asistiéndole también en la predicación de la palabra, y que él, como siervo fiel, Señor, exponga lo que conforme está escrito. A ti te damos muchas gracias, oh bendito Dios, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. 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 Ahora vamos a consagrar los diezmos y las ofrendas, las contribuciones que se hagan para el reino de Dios, para que avance y no se estanque, para que estas contribuciones sirvan como apoyo a aquellos también que hacen misiones y sean esparcidos por todos los lugares de nuestra nación y de otros lugares fuera de nuestro país. Bendito Señor, gracias por tener el privilegio hoy de poder ofrendar. Este es un significado, Señor, de que tú provees a tu pueblo, tú lo sustentas y das lo suficiente tanto para el sustento diario como para ofrendar en nuestra amada iglesia, Señor. Sabemos que no lo hacemos con un corazón mezquino. Tú sabes, Señor, que no queremos hacerlo tampoco de una forma con avaricia, pensando qué van a hacer con el dinero, sino que lo vamos a hacer siempre pensando que es para la gloria y honra de tu nombre. Gracias te damos, Señor, porque muchos en estos momentos no tienen que ofrendar, y te pedimos por sus vidas, para que tú les proveas tanto para su sustento como para que puedan contribuir a tan obra maravillosa y gloriosa. A ti sea todo el honor y la alabanza en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén. Damos gracias a nuestro Santo Dios que nos ha concedido este privilegio de poder ofrendar, de maravillosamente contribuir a tu reino, Señor. Ya estamos en tu reino, Señor. Ya estamos disfrutando de él. Llegará el día, Señor, donde esta obra, donde este momento, Señor, será glorioso por la eternidad. Y gracias, oh Rey eterno, porque tú nos has sustentado con la diestra de tu justicia, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, dándote todo el honor, toda la gloria, y agradecidos, Señor, por otro día más que nos permites dar y ofrendar para nuestra amada iglesia. A ti sea todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, mis amados hermanos, y ya en estos momentos los dejo
nuevamente con el pastor Sergio para que nos siga conduciendo en la predicación del Evangelio y él pueda abrirnos más claramente un tema que a veces para nosotros es confuso, pero que con el pastor nos va a traer más claridad sobre este tema. Bueno, un saludo para todos los que recién llegaron. En la clase anterior estuvimos viendo una enseñanza fundamental de lo que se conoce con el nombre de escatología, la doctrina de los tiempos finales. Y allí aprendíamos que esta doctrina de los tiempos finales comienza en el pasado. Cuando el hombre cae en pecado, Dios habla a la serpiente en Génesis 3:15 y dice que van a haber dos tipos de seres humanos a lo largo de toda la historia de la humanidad. Los hijos de Caín, o sea, los hijos de la serpiente, y los hijos de Eva, o sea, el linaje de los hijos de Dios, de Eva, que van a recuperar la imagen de Dios. Dice allí en Génesis 3:15 que uno de ellos, uno de esos hijos de Eva, va a pisar la cabeza de la serpiente. Y eso significa que va a destruir el mal. Vimos a lo largo de toda la enseñanza que aumenta mucho la maldad en el linaje de los hijos de Caín, y cuando la maldad llega a su colmo, el amor de los hijos de Dios se enfría y entonces es el tiempo de destruirlo todo para Dios. Vimos que así ocurrió con el diluvio, así ocurrió con Sodoma, así ocurrió con los pueblos cananeos. Dijimos que entonces la doctrina de los últimos tiempos debe ser vista en función de esa destrucción del mal. También vimos que todos los profetas y escritores santos del Antiguo Testamento creían que cuando el hijo de Eva viniera, él iba a destruir para siempre y de una vez el mal. Pero también vimos que cuando el hijo de Eva vino, él nos enseñó que el mal iba a ser destruido en dos etapas por medio de la parábola del trigo y la cizaña. Una etapa de siembra y una etapa de cosecha. Y vimos que el Señor Jesucristo entonces enseñó claramente que su segunda venida trae en una forma compacta el juicio final, cielo nuevo y tierra nueva. La segunda venida trae la resurrección de los muertos, el juicio final, cielo nuevo y tierra nueva, y eso todo es compacto, es una sola enseñanza, y esa enseñanza se repite a lo largo del Nuevo Testamento de una manera muy clara. El mismo Señor la repite en Mateo 24, el Sermón del Monte de los Olivos, versos 29 al 31, capítulo 25, versos 31, 34 y 41. El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, del 51 al 55, la repite. El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 5, 4, la repite. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 4, del 1 al 2, la repite. Y el apóstol Pedro cierra con 2 de Pedro capítulo 3, del 1 al 13, esta enseñanza. Decíamos entonces que esta enseñanza hasta aquí no tiene ninguna dificultad. Todo está muy claro y muy sencillo. El problema es cuando aparece el libro de Apocalipsis. Todos los creyentes que no conocieron el libro de Apocalipsis creyeron lo que acabamos de enseñar. Pero cuando se introdujo el libro de Apocalipsis, aparece una dificultad. La dificultad se ve a partir de la lectura de Apocalipsis capítulo 19. Incluso quiero decirles que cuando la iglesia estaba reconociendo el canon es la lista de libros oficiales. Algunos abogaron porque Apocalipsis no fuera incluido en el canon porque ellos creían que enseñaba algo distinto a lo que enseñaban los evangelios y las cartas con respecto a la segunda venida de Cristo. Al final entendieron que no era algo distinto, como vamos a ver hoy, pero la enseñanza de Apocalipsis, por su dificultad, ha confundido a muchos y ha cambiado lo que buena parte de la iglesia cree sobre la doctrina de los tiempos finales. Vamos entonces a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 19 del 11 al 21 y vamos a leer el texto que causa confusión. Apocalipsis 19 del 11 al 21.
Así dice el Señor. Luego vi el cielo abierto y apareció un caballo blanco. Su jinete se llama Fiel y Verdadero. Con justicia dicta sentencia y hace la guerra. Sus ojos resplandecen como llamas de fuego y muchas diademas ciñen su cabeza. Lleva escrito un nombre que nadie conoce sino solo él. Está vestido de un manto teñido en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Lo siguen los ejércitos del cielo montados en caballos blancos y vestidos de lino fino y blanco. De su boca sale una espada afilada con la que herirá las naciones. Las gobernará con puño de hierro. Él mismo exprime uvas en el lagar del furor del castigo que viene de Dios Todopoderoso. En su manto y sobre el muslo lleva escrito su nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi un ángel que, parado sobre el sol, gritaba a todas las aves que vuelan en medio del cielo: vengan, reúnanse para la gran cena de Dios, para que coman carne de reyes y de jefes militares y de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres y esclavos, grandes y pequeños. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo y contra su ejército. Pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Claramente, este pasaje que acabamos de leer nos muestra la segunda venida de Cristo y el final de la historia de la humanidad. Si seguimos leyendo el capítulo 20, parece a simple vista que después de la segunda venida de Cristo que acabamos de leer, siguen 1000 años. Vamos a leer Apocalipsis 20, del 1 al 15. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo, con una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Entonces vi tronos donde se sentaron los que recibieron autoridad para juzgar. Vi también las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. No habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni se habían dejado poner su marca en la frente ni en la mano. Volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Dichosos y santos los que tienen parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será librado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que él ama, pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro, que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. El mar devolvió sus muertos, la muerte y el infierno devolvieron los suyos, y cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y el infierno fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego.
Una lectura superficial de esta sección y la no comprensión de la forma como fue escrito el libro del Apocalipsis produce el error de separar la segunda venida del juicio final y cielo nuevo y tierra nueva. A ese error se le conoce con el nombre de premilenialismo. Porque en esta forma de pensar, Cristo, la segunda venida de Cristo, está previa a un milenio literal que separa la segunda venida de Cristo del juicio final y cielo nuevo y tierra nueva. Como vimos antes, los 4 evangelios, todos los apóstoles de Cristo enseñan que la segunda venida de Cristo trae el juicio final y cielo nuevo y tierra nueva de una forma unida, compacta. Pero al leer de una manera inadecuada lo que acabamos de leer, algunas personas, después de que Dios nos entregó el libro de Apocalipsis, separaron la segunda venida de Cristo del juicio final, cielo nuevo y tierra nueva, y entre esas dos cosas pusieron un periodo de 1000 años literales. Y a ese error se le conoce con el nombre de premilenialismo. Entonces vamos a hacer una lectura más cuidadosa de esta sección y vamos a aprender cuál es la forma correcta como se debe interpretar el libro de Apocalipsis, porque fue escrito de una manera especial. Vamos a hacer una lectura correcta y vamos a entender la forma como fue escrita el libro de Apocalipsis. Vamos entonces a leer de forma más cuidadosa la sección. En Apocalipsis 19, en los versículos del 11 al 18, no tenemos que volver a leerla otra vez, porque ahí se describe de una manera muy gloriosa la segunda venida de Cristo. Nadie tiene dudas en estos primeros versículos de que se trata de la segunda venida de Cristo. Es un jinete montado en un caballo blanco con una espada aguda que sale de su boca y tiene en el muslo un nombre: Rey de Reyes, Señor de Señores, el Verbo de Dios. No hay duda, es el Señor Jesucristo en su venida. Pero vamos a mirar con más cuidado algunos versículos en cada uno de los dos capítulos, capítulo 19 y capítulo 20. Comparemos Apocalipsis 19. Vamos a leer otra vez Apocalipsis 19. Entonces vi a la bestia y a los reyes de la tierra con sus ejércitos, reunidos para hacer guerra contra el jinete de aquel caballo blanco y contra su jinete. Una bestia es el poder del maligno, el poder del diablo. En Apocalipsis las bestias representan el poder del maligno. La bestia que sube del mar, la bestia que sube de la tierra, son imperios o dominios mundiales bajo el poder de Satanás, unos de una forma, otros de otra. Esta bestia reunió a los reyes de la tierra, es un poder gubernamental, y los reunió para hacer guerra contra el jinete del caballo blanco y contra su ejército. Retengan eso en la mente. Ahora vamos a leer en el capítulo 20, los versículos 7 al 9a. Dice: cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Miren esto: a fin de reunirlos para la batalla. Presten atención: a fin de reunirnos para la batalla. Está diciéndonos otra vez lo mismo. Su número será como el de la arena del mar. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra, y miren, y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad que Él ama. Entonces, si ustedes ven con cuidado, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20, del 7 al 9a, son iguales. Son los eventos previos a la destrucción de los enemigos de Cristo, los aliados de Satanás.
Ahora vamos a comparar Apocalipsis 19, 20 y 21 con Apocalipsis 20, 9b y 10. Volvamos a Apocalipsis 19, 20 y 21. Dice: pero la bestia fue capturada junto con el falso profeta. Este es el que hacía señales milagrosas en presencia de ella, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego y azufre. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. Ahora vamos a Apocalipsis 20, del 9b al 10. Dice: el diablo que los había engañado, perdón, me falta el 9b. Pero caerá, vamos a leer todo el 9. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodarán el campamento del pueblo de Dios y la ciudad que él ama, de a partir de aquí. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde también habrán sido arrojados la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Si miran con cuidado, los dos pasajes son iguales. Los dos pasajes son iguales. Luego, si miramos bien, Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20 no son consecutivos. No son consecutivos, son paralelos. Es decir, relatan lo mismo, añadiendo algún detalle diferente. Y eso es lo que se llama un paralelismo, una enseñanza paralela. Entonces, si Apocalipsis 19, 21, vamos a volver a leerlo. Apocalipsis 19, 21. Los demás fueron exterminados por la espada que salía de la boca del que montaba a caballo, y todas las aves se hartaron de la carne de ellos. En Apocalipsis 19, 21, los aliados de Satanás fueron destruidos. En Apocalipsis 19, 21, Satanás ya fue destruido. En Apocalipsis 19, 21, todos los enemigos de Jesucristo ya fueron destruidos. Si Apocalipsis 19, 21 nos muestra el final, Apocalipsis 21 nos muestra el principio otra vez de la misma cosa, porque es un relato paralelo, no es un relato continuo. No hay continuidad entre Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20. Son relatos paralelos. Apocalipsis 21 no es la continuación de Apocalipsis 19, 21. Es el principio otra vez del período entre la primera y la segunda venida de Cristo. Hermanos, amigos, Apocalipsis no fue escrito de una manera cronológica. No son relatos sucesivos, son relatos paralelos. Entonces, con eso en mente, veamos otra vez Apocalipsis 20 del 1 al 3. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Vi además un ángel. No está diciendo que va a haber algo más después del final, sino que está regresando al principio en la era de entre la primera y segunda venida de Cristo. Vi además a un ángel que bajaba del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Sujetó al dragón, a aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo encadenó por 1000 años. Lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida para que no engañara más a las naciones hasta que se cumplieran los 1000 años. Después habrá de ser soltado por algún tiempo. Escuchen bien. ¿Cuándo fue atado Satanás? Satanás fue atado en la cruz. Satanás fue atado en
la cruz. Lo que quiere decir que Apocalipsis 21 nos está llevando de vuelta a la cruz, pero va a relatar otra vez el mismo periodo entre la primera y segunda venida, haciendo énfasis en otra cosa. Veamos Mateo capítulo 12, versículos 28 al 32. Preguntémosle al Nuevo Testamento cuándo fue atado Satanás. Porque en la segunda venida ya se nos había dicho que Satanás fue destruido. Si Satanás fue destruido en la segunda venida, no puede ser destruido y atado a la vez en la segunda venida. Así que Satanás debió haber sido atado antes de la segunda venida. Mateo 12, 28. Dice: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino, el dominio de Dios ha llegado a ustedes. El reino, el dominio de Dios ha llegado a ustedes. ¿O cómo puede entrar alguien en la casa de un hombre fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate? Solo entonces podrá robar su casa. El que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge esparce. Por eso les digo que a todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no se le perdonará a nadie. A cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero el que hable contra el Espíritu Santo no obtendrá perdón, ni en este mundo ni en el venidero. Escuchen bien, Jesús está diciendo aquí: ¿cómo puede entrar alguien? ¿Quién es ese alguien? Él, Jesús, en la casa de un hombre fuerte. ¿Quién es el hombre fuerte? El diablo. ¿A qué entra Jesús a la casa del diablo? A arrebatarle sus bienes. ¿Y quiénes sus bienes? Nosotros. Éramos bienes del diablo. Nosotros pertenecíamos al diablo. El diablo dominaba a todo el mundo. El diablo es el hombre fuerte, pero Jesús es el hombre súper fuerte, que entra a la casa del diablo y lo ata. Amén. Y libera a todos aquellos que vino a salvar. ¿Y eso lo hace con qué? Con su muerte en la cruz. La muerte en la cruz ata a Satanás. La muerte en la cruz no destruye a Satanás. Como les dije ahora, la muerte en la cruz ata, limita, quita el poder de Satanás. Él anda por ahí todavía como león rugiente buscando a quien devorar, pero no puede impedir que aquellos por quienes Cristo murió en la cruz sean salvados. En ese orden de ideas, Cristo entró a la casa del hombre fuerte, ató al hombre fuerte y saqueó todos sus bienes. Ahora, en la parte final del texto, dice que el que blasfeme contra el Espíritu Santo, eso no le será perdonado, ni en este siglo, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Lo cual significa que la segunda venida de Cristo separa la historia de la humanidad en dos mundos: el mundo presente y el mundo de poder. Así que no hay posibilidad de que Satanás sea atado en la segunda venida de Cristo. Satanás fue atado en la primera venida de Cristo. Veamos otro texto, Lucas 10, del 17 al 18. Lucas 10, del 17 al 18. Dice: cuando los 72 regresaron, dijeron contentos: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Esta expresión, que es caer del cielo como un rayo, significa la derrota de Satanás. Caer del cielo. En Génesis 3:15, Dios le dijo a la serpiente que ella iba a comer polvo todos los días de su vida. Caer del cielo como un rayo significa la derrota, la destrucción del dominio de Satanás. Satanás pierde su dominio sobre las almas y Cristo libra las almas, porque Satanás fue derrotado ¿cuándo? En la cruz. En la segunda venida es destruido totalmente, pero fue atado y derrotado en la cruz. Otro versículo, Juan 12:31. Juan 12:31.
12:31 dice: el juicio de este mundo ha llegado ya, y el príncipe de este mundo va a ser expulsado. ¿Cuándo? Con la cruz. La cruz esto es el sermón inmediatamente antes de la cruz. Cristo con su cruz va a expulsar a Satanás. ¿De dónde lo va a expulsar? Lo va a expulsar de su dominio. El reino, el dominio de Dios ha llegado sobre nosotros, ha llegado a vosotros. Ahora, ¿en qué consiste esa atadura de Satanás? Apocalipsis 20 nos lo explica. Regresemos a Apocalipsis 20, porque muchos van a decir: pastor, entonces si Satanás está atado, ¿por qué yo peco? ¿O por qué somos tentados? ¿Por qué Satanás todavía nos acosa tanto si él está atado? Bueno, es que él está atado en un sentido particular. No es una atadura que lo inhabilita por completo, es una atadura muy particular. Veamos. Dice Apocalipsis capítulo 20, dice el verso 3: lo arrojó al abismo, lo encerró y tapó la salida. ¿Para qué? Para que no engañara más a las naciones. La atadura de Satanás es impedirle a Satanás el dominio sobre las naciones, para que nadie en las naciones crea en Cristo. Antes de que Cristo viniera, ¿cuál era la única nación que tenía posibilidad de creer en Cristo? Los judíos. Cuando Cristo vino, Él libera a todas las naciones para que de todas las naciones puedan creer en Cristo, y establece la iglesia como una gran organización misionera. Satanás es atado en el sentido de que él no puede impedir que la iglesia, como una gran organización misionera, vaya a todas las naciones a quitarle a Satanás lo que él posee. Es decir, a establecer iglesias bíblicas sobre toda la tierra. Es en ese sentido en que Satanás fue atado, no en todo sentido. Satanás sigue haciendo tentaciones, Satanás sigue destruyendo iglesias, Satanás sigue destruyendo matrimonios, Satanás sigue destruyendo la vida de muchos creyentes, pero está atado en el sentido de que no puede destruir a la iglesia. ¿Qué dice el Señor en otra parte? Las puertas del infierno no prevalecerán contra él. Es en ese sentido que Satanás está atado. Con esto podemos ver que una lectura más cuidadosa de Apocalipsis 19 y 20 nos muestra que Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20 no tienen continuidad, son relatos paralelos. Ahora veamos cómo fue escrito el libro de Apocalipsis. Con esto como introducción, podemos decir que la estructura literaria del libro de Apocalipsis es muy especial y se conoce con el nombre de paralelismo progresivo. Paralelismo progresivo. No está solamente en Apocalipsis, también está en Génesis, en el libro de Daniel y en otros libros. Es una forma de escribir muy especial que tenían los hombres en la antigüedad, y consiste en contar la misma historia, en este caso en Apocalipsis, 7 veces. Es contar la misma historia 7 veces, haciendo en cada episodio un énfasis diferente. La historia que se repite y lo que se cuenta 7 veces es lo que sucede entre la primera y la segunda venida de Cristo. El protagonista siempre es Cristo. Son como, traduciéndolo al lenguaje contemporáneo, son como 7 videos cortos. Son 7 videos cortos. El protagonista de cada video es Cristo, pero se muestra en cada video una cosa distinta de la persona y la obra del Señor Jesucristo. De esa manera se recorre el periodo entre la primera y segunda venida de Cristo 7 veces, con Cristo por protagonista, y en cada video se nos muestra un aspecto distinto de la persona y la obra del Señor Jesucristo. Voy a describirles rápidamente y brevemente el título de cada video. El video número 1 va entre los capítulos 1 al 3 y el título es La Iglesia en la Tierra.
El video número 1 va entre los capítulos 1 al 3 y el título es La Iglesia en la Tierra. El video número 2, el segundo video, va del capítulo 4 al 6, algunos dicen que va hasta el 7, a mí me parece que va hasta el 6, pero bueno, voy a colocar ahí las dos opciones. Y el título de este segundo video es La Iglesia en el Cielo y el trono de Dios gobierna. Aquí es donde aparecen los famosos 4 jinetes del Apocalipsis. La iglesia está en el cielo. Los santos del primer siglo estaban preocupadísimos. ¿Qué pasa con nuestros hermanos que ya murieron? Juan los muestra en el cielo gobernando con Cristo desde su trono. Y aparecen los 4 jinetes del Apocalipsis efectuando los juicios. Tercer video. El tercer video va del 7 u 8, a veces 7, a veces 8, 7 u 8 al 11. Y este es muy clarito, son las 7 trompetas del juicio de Dios. Las 7 trompetas del juicio de Dios. El cuarto video va del versículo 12, del capítulo 12 al 14, y se llama La Mujer y el Dragón. Es una saga, una historia maravillosa de cómo Dios salva a la iglesia. La Mujer y el Dragón. El quinto video va entre los capítulos 15 y 16. 15 y 16, y es muy clarito las 7 copas de la ira de Dios. Noten cómo en un video Cristo nos muestra la iglesia en la tierra, en otro video la iglesia en el cielo, en otro video las trompetas del juicio de Dios sonando sobre la tierra, en otro video la mujer y el dragón, que es una historia maravillosa de salvación de la iglesia, pero luego vienen las copas de la ira de Dios, Dios derramando la ira sobre la tierra. Sexto video, el sexto video está entre los versos 17 al 19, perdón, entre los capítulos 17 al 19, y este también es muy conocido, es la destrucción de Babilonia y de las 2 bestias. A medida que los videos van llegando al final, se aproximan mucho más al gran final y se ocupan de la destrucción de los enemigos de Cristo. El primer enemigo destruido es Babilonia, la gran ramera, y las 2 bestias, la bestia que sube del mar y la bestia que sube de la tierra. El poder cristiano, el poder mundial anticristiano, la bestia que sube del mar. El poder engañoso de las falsas religiones y herejías, la bestia que sube de la tierra. A medida que los videos van llegando al final, se concentran más en la destrucción de los últimos enemigos de Cristo. Y el séptimo video va del 20 al 22, y es lo que leímos ahora: la destrucción de Satanás en la segunda venida de Cristo y cielo nuevo y tierra nueva. Se puede ver, si ustedes leen con cuidado el libro de Apocalipsis, se puede ver 7 veces el final de la historia. Al final, en los capítulos finales de cada video, hay un cuadro con el final de la historia. Entonces, el capítulo 3 presenta el final, el capítulo 4 es otra vez el principio. El capítulo 6 presenta el final, el capítulo 7 es otra vez el principio. El capítulo 11 presenta el final, el capítulo 12 es otra vez el principio. El capítulo 14 presenta el final, el capítulo 15 otra vez el principio. El capítulo 16 presenta el final, el capítulo 17 otra vez el principio. Llegamos a donde estamos. El capítulo 19 presenta el final, el capítulo 20 otra vez el principio. Luego, capítulos 19 y 20 no son sucesivos, son paralelos, y por esa razón no debemos separar la segunda venida de Cristo del juicio final ni de cielo nuevo y tierra nueva. Debemos seguir sosteniendo lo mismo. El mal es destruido en la cruz, pero eliminado en la segunda venida. El mal es destruido en la cruz, pero eliminado por completo en la segunda venida. Entonces, como no hay 1000 años después de la segunda venida de Cristo, a esa posición que fue la posición original de la iglesia, que fue la posición dominante después de que se enseñó el libro de Apocalipsis, se le conoce con el nombre de amilenialismo. Amilenialismo. La partícula, el prefijo a significa no hay, o no, o niega. Amilenialismo. Y esa es la postura que ha defendido la iglesia mayoritariamente.
Al principio los padres apostólicos, San Agustín y todos ellos tenían la postura amilenialista, pero debido a la dificultad del libro de Apocalipsis empezaron a aparecer algunos pocos hermanos que asumieron la postura premilenialista y fueron presentándose en distintas épocas de la historia unas mayorías amilenialistas y unas minorías premilenialistas. Por ejemplo, en la época de la Reforma, todos los reformadores eran amilenialistas, unos poquitos premilenialistas, pero avanzando la historia aparecieron otras posiciones distintas al amilenialismo y al premilenialismo. Vamos a mirar las otras dos posiciones que aparecieron que no siguen ninguna de estas dos. En el siglo XVII es un siglo de oro de la iglesia recibe una grandísima bendición de parte de Dios en el siglo XVII, y aparecen unos hermanos muy ilustres que se conocen con el nombre de puritanos. Los puritanos fueron muy bendecidos por Dios. Algunos de ellos llegaban a predicar la palabra de Dios a un pueblo y se convertía todo el pueblo. Quedaban solamente un borracho, una prostituta y el juez, y de resto todos los demás se convertían. Entonces, estos hermanos, bendecidos o llevados por esa gran bendición de Dios, ellos llegaron a creer. Recuerden que lo que les dije al principio, lo que la palabra de Dios enseña es que el mal va a aumentar hasta que contamina a los hijos de Dios, se produce la gran apostasía, la maldad llega a su colmo y viene el juicio final. Estos hermanos no creyeron que el mal era el que iba a aumentar, sino que era el que iba a aumentar el bien, porque a ellos les tocó vivir eso. Ellos vivieron. Usted llega a un pueblo de 5,000 personas y queda solamente un borracho, una prostituta y el juez. Usted dice, no, es que la obra de Dios, magnífica la obra de Dios. Con ese prejuicio de lo que estaban viviendo en la cabeza, toman la parábola de la semilla de mostaza. Vayamos a Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13, versículos 31 y 32. Dice, les contó otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. Aunque es la más pequeña de todas las semillas, cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en árbol, de modo que vienen las aves y anidan en sus ramas. Aquí, en esta parábola, se ve claramente que el reino de Dios va a prosperar, que el reino de Dios va a crecer, que muchas personas se van a salvar. Incluso cuando dice que las aves del cielo harán nidos en sus ramas, significa que van a haber creyentes salvados de todas las naciones. Pero este pasaje no enseña un crecimiento del mal tan grande, tan exorbitante, del bien, un crecimiento del bien tan grande, tan exorbitante, que va a dominar la historia de la humanidad. Nuestros hermanos postmilenialistas, bueno, a esta postura se le conoce con el nombre de postmilenialismo. Postmilenialismo, ¿por qué? Porque nuestros hermanos postmilenialistas creen que debido a esto, al aumento del bien, la mayoría de las naciones se van a volver cristianas, los gobernantes van a ser cristianos y que el bien va a predominar sobre el mal en la historia de la humanidad. Es una época de oro, una era dorada. Eso es lo que ellos enseñan, una era dorada, una época de oro donde van a haber muy poquitos malos, muy poquita maldad, y la maldad va a ser controlada por el gobierno y por las pautas que da el cristianismo a la humanidad. Y esa época dorada, dicen los hermanos postmilenialistas, va a durar 1000 años. Cuando se completen los 1000 años, entonces ahora sí, Satanás es soltado y vienen los eventos que desencadenan el fin de la historia de la humanidad. Entonces, como Cristo regresa después de un milenio, después de 1000 años de una época dorada, a esta posición se le conoce con el nombre de postmilenialismo. Postmilenialismo. Porque la palabra post, porque Cristo es posterior
a un milenio literal de 1000 años, la época dorada más gloriosa de la historia del mundo. Pero los puritanos murieron, no duraron sino un siglo, y ya no era un borracho y una prostituta, sino cientos de miles de borrachos y cientos de miles de prostitutas. Y la ilusión puritana no se ha cumplido hasta el día de hoy. Así que juzguen ustedes mismos van tomando sus propias decisiones. Pero en el siglo XIX, aparece otra forma de, otra postura, otra enseñanza con respecto a esto, tal vez la más famosa de todas, la más conocida en su época. Se conoce con el nombre de dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Ella nace en el siglo XIX con un hermano que se llamó Juan Nelson Darby. Juan Nelson Darby. Este hermano aprueba el premilenialismo, o sea que antes que cualquier cosa, Darby creía o creyó la enseñanza premilenialista que leyó en libros en los cuales él estudió. Y a esa enseñanza premilenialista él le añade cosas que nadie había creído hasta entonces, como por ejemplo, una interpretación literalista. Es decir, cuando Darby lee el Antiguo Testamento y en el Antiguo Testamento se lee que Dios le prometió algo a Israel, ese algo que Dios le prometió a Israel se debe cumplir literalmente a la nación de Israel. Es decir, a los judíos allá en su tierra, los que hoy son liderados por Benjamín Netanyahu, a ellos y a nadie más. En contravía con lo que dicen los apóstoles. Porque cuando vemos el fenómeno de Pentecostés en Hechos capítulo 2, cuando desciende el Espíritu Santo y les empiezan a hablar en lenguas, el apóstol Pedro sin ningún reparo dice: esto fue lo que dijo el profeta Joel. O sea que la profecía de Joel se cumple en la iglesia, no en Israel, sino en la iglesia. Y cuando están en el concilio de Jerusalén, Santiago, el hermano del Señor, también sin ningún reparo dice: esta es la profecía del profeta Amós. Lo que dijo Amós se está cumpliendo ahora en los gentiles, y precisamente en ese caso se estaba discutiendo la salvación de los gentiles. Así que el texto del profeta en el Antiguo Testamento se estaba cumpliendo en la salvación de las iglesias gentiles, según lo que dijo el propio Santiago. Sin embargo, Darby dice que no. Darby dice que el nuevo pacto aún no se ha establecido. Entonces, esa interpretación literalista añade una novedad al premilenialismo de Darby. Pero también Darby enseña que Dios tiene dos planes. No que Dios tiene un solo plan, sino que Dios tiene dos planes. Decía Darby, el plan original de Dios es Israel. Y la iglesia es un paréntesis en el plan de Dios. Cuando Dios termine su plan con la iglesia, va a retomar su plan con Israel y ahí va a llevar a cabo literalmente todas las promesas que él dio en el Antiguo Testamento. Entonces, para Darby hay un plan A, que es Israel, y un plan B, que es la iglesia. Algo que no se le había ocurrido absolutamente a nadie antes de Juan Nelson Darby. Y entonces, con estas ideas en la cabeza, Darby establece lo que se denomina sistema de dispensaciones. Hasta ese entonces, la iglesia entera había enseñado el plan de Dios basada en un sistema de pactos, lo que se conoce como la teología de los pactos. Que Dios, desde Génesis 3:15, donde da una promesa de destruir el mal y salvar a los hombres, va desarrollando su promesa de manera consecutiva, progresiva. Hay una unidad y continuidad desde la promesa de Génesis 3:15, pasando por el pacto de Dios con Noé, pasando por el pacto de Dios con Abraham, pasando por el pacto de Dios con Moisés, pasando con el pacto de Dios con David y llegando hasta el nuevo pacto, donde se cumple de manera perfecta, hermosa y suprema el pacto eterno de redención, el pacto de gracia, y donde Dios da perfecta salvación. A esa forma de enseñar la Biblia
el plan de Dios por unos pactos que están sucesivos, que van progresivamente añadiendo hasta que se completa el plan final de Dios en el nuevo pacto, lo llamamos teología de los pactos. Y eso era lo que se enseñaba hasta ese entonces. Pero Darby dice, no, ninguna teología de los pactos. Lo que tenemos es dispensaciones. Dispensaciones son periodos de tiempo. Entonces, en ese periodo de tiempo, Dios hace una promesa, el hombre fracasa, Dios acaba con todo e inicia un nuevo comienzo. Ese periodo comienza, ese periodo termina y a ese periodo se le llama dispensación. Entonces está la dispensación adánica. Cuando termina el fracaso de Adán, hay un final y un nuevo comienzo. Luego sigue la dispensación prediluviana, luego sigue la dispensación postdiluviana, luego viene la dispensación de la ley, y así sucesivamente 7 dispensaciones que son cajones cerrados, donde Dios trata de manera diferente con su pueblo, y lo que sucede en una dispensación nada tiene que ver con la otra, y hay una separación en el plan de Dios en esos cajones que él llama dispensaciones. Nadie había enseñado eso hasta ese momento. A este sistema, Darby le añade lo que podemos llamar novedades escatológicas. A todo esto, Darby, no sabemos cómo, comienza a decir que los creyentes no van a atravesar un periodo de aflicción muy grande que habrá antes de la segunda venida, que se llama la Gran Tribulación. Darby dice que Dios le mostró de alguna manera, yo no sé cómo ni dónde, no en la Biblia, porque en la Biblia no dice eso, le mostró que los creyentes iban a ser sacados del mundo antes de que comience la Gran Tribulación, para estar en unas bodas del Cordero en el cielo, mientras en la tierra Dios inicia su plan con los judíos en la Gran Tribulación. Y a eso lo llama el rapto secreto de la iglesia. Pero si ustedes estuvieron conmigo en la clase anterior y leímos todos los pasajes que hablan sobre el rapto, ese rapto va acompañado de una trompeta. Y esa trompeta no permite que algo sea secreto. La trompeta suena y la oyen todos. ¿Y esa trompeta suena cuándo? En la segunda venida de Cristo, porque la anuncia. Y es en ese momento, en la segunda venida, cuando los creyentes que estemos vivos seremos glorificados. Como vimos en la clase anterior, no existe un rapto secreto en la iglesia, en la Biblia. Pero esa enseñanza cautivó la mente de ingenuos por millones. Y por millones empezó a expandirse la enseñanza de que un rapto secreto iba a librar a la iglesia de la gran tribulación. Claro, los seres humanos no quieren pasar trabajo en esta vida, no quieren sufrir, no quieren que los maten por causa de Cristo. Fuera de eso, Darby enseñó que no va a haber una sola resurrección. En Juan capítulo 5 vemos claramente que el propio Jesús dice que hay una sola resurrección, en la cual serán resucitados los vivos y los muertos para ser juzgados. Pero Darby dice, no hay una sola resurrección, hay un largo programa de resurrecciones, y que no hay un solo juicio. Dice, hay un largo programa de juicios, hay como 6 juicios y 7 resurrecciones. Yo ya ni me acuerdo de esto, porque es una cosa tan complicada que a uno se lo tienen que explicar para poderlo creer. Con todas esas novedades escatológicas, el rapto pretribulacional, la resurrección del uno, la resurrección del otro, los ángeles y los hombres conviviendo juntos en un milenio literal sobre la tierra, una película de Hollywood. Y eso se hizo una película de Hollywood, un trueno en la distancia. Ya esto es en los años, en los siglos 50, los 60, cuando Hollywood es fuerte, y entonces la Norteamérica entera se volvió dispensacionalista. Norteamérica entera se volvió dispensacionalista. Y cuando ustedes y yo nos convertimos, llegamos a la iglesia dispensacionalista. Y eso fue lo que nos enseñaron. Y por eso el abuelo de mi hermano, que nació en la iglesia carismática, mi hermano aquí me estaba contando ahora que su papá, cree estas cosas, y de ahí no lo saca nadie, y ahí va a morir. Claro, nadie lo saca, porque a él le enseñaron eso cuando se convirtió. Hay algunos otros que se convierten a Cristo y su abuelo era dispensacionalista, su papá era dispensacionalista, y él, por supuesto, es dispensacionalista. De esto no salen muchísimos.
porque está tan grabado, es tan sensacional, es tan atractivo que la gente no va a renunciar a esto, sino por medio de una iluminación gloriosa del Espíritu Santo. Pero vuelvo y les repito, todo esto es un error. Todo esto es un error, todo esto es una mala interpretación de las Escrituras. Apocalipsis no contradice a los evangelios y las cartas. Apocalipsis, juntamente con los evangelios y las cartas, enseña que la segunda venida de Cristo es una sola y que traerá el juicio final, la resurrección de los muertos, cielo nuevo y tierra nueva, y esas cosas no pueden ser separadas. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El error de interpretar Apocalipsis 19 y Apocalipsis 20 como consecutivos es lo que causa este problema. El error de no entender la estructura literaria de Apocalipsis, un paralelismo progresivo, es lo que causa este problema. La verdadera enseñanza bíblica de escatología se conoce como amilenialismo. El premilenialismo, el postmilenialismo y el dispensacionalismo son errores escatológicos, y todo el pueblo en algún momento debe contestar amén. Y digo en algún momento porque sé que ustedes están confundidos y están tratando de digerir esto, pero si le piden al Señor que los ilumine, vuelven a leer los pasajes que hemos leído en el día de hoy. La iluminación del Espíritu Santo los convencerá que la enseñanza correcta sobre escatología es la que se conoce con el nombre de amilenialismo, y es extremadamente sencillo. Cristo vino en su primera venida a destruir a Satanás para su pueblo. Cristo vendrá en su segunda venida a destruir a Satanás y al mal eternamente, a eliminarlo para siempre para su pueblo, y en esa segunda venida resucitará a los muertos, juzgará a todos los hombres, quemará la tierra por fuego e iniciará su reino, cielo nuevo, tierra nueva, y los que moran la justicia. La escatología bíblica es sencilla, extremadamente sencilla, y es lo que nosotros debemos creer y proclamar. A manera de aplicación, ¿qué podemos sacar como aplicación de estas dos clases en las cuales hemos visto esta enseñanza escatológica? La primera aplicación, hermanos, es una maravillosa noticia. El mal para nosotros ya fue destruido. Amén. El mal para nosotros ya fue destruido en la primera venida de Cristo. Hermanos, nosotros no debemos tener temor a nada, porque el mal ya fue destruido. El propio Señor Jesús nos dice: no teman a los que matan el cuerpo, porque el alma no pueden matar. Teman más bien al que puede matar el alma y destruir el cuerpo en el infierno. Eso significa que aún si nos van a asesinar, nos hacen un bien. Nos hacen un bien, y nosotros debemos vencer ese temor. No tengan temor a la muerte, no tengan temor al hambre, no teman temor a la enfermedad, no teman temor a ninguna dificultad o conflicto de esta vida. No tengan temor a nada, porque el mal fue destruido para nosotros. Amén. La segunda aplicación es también una buena noticia. La verdadera enseñanza bíblica no es que el bien va a aumentar. Yo creo que aquí ninguno de ustedes va a creer eso. Que el bien va a aumentar. No, eso no lo creyeron sino los puritanos. El bien no va a aumentar. Lo que va a aumentar es el mal, y ya está aumentando. La última Sodoma ya está en acción. Miren el aborto, el homosexualismo, bisexualismo, transexualismo. Los gobernantes no quieren hacer justicia, no quieren castigar a los malos. El mal se va a aumentar exponencialmente, y el amor de muchos cristianos se va a enfriar. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que nosotros no somos de los que se enfrían. Amén. Nosotros somos de los que perseveran. Amén. No de los que se enfrían. Nosotros somos de los que perseveran. ¿Y qué hace más grande y hermosa esa noticia, hermanos? Que cuando haya mucho mal y nosotros estemos perseverando, el Señor nos dice:
donde sobreabundó el pecado, sobreabundará la gracia. Prepárense, porque se van a convertir muchos. Y tenemos que estar preparados para recibirlos como una nodriza que cuida a sus bebés, enseñarles a Cristo y su ley, y llevarlos a andar por la santidad, a llevarlos a dar su vida por Cristo. Así nos maten, perseveraremos en la ley de Cristo y esperando su venida que destruirá a todos los malos. Así que las noticias, hermanos, que deriva la escatología son buenas. No hay mal que nos pueda vencer. En todo mal somos más que vencedores. Y cuando el mal sobreabunde, el Señor salvará a los suyos y vendrán a nuestra iglesia para que los cuidemos y los preparemos, si es necesario, para morir con nosotros por causa de Cristo. Y si hay alguno aquí que no ha entregado su vida a Cristo, mi amigo, mire lo que le espera. El mal en usted va a aumentar hasta que el juicio de Dios venga para destruirlo. Pero hay una vía de escape, la cruz de Cristo. Venga a Cristo arrepentido ahora, será salvo y salvo para siempre. Porque aquel que recibe al Hijo de Dios, Él no lo dejará avergonzado. Él lo salvará eternamente. Inclinemos nuestro rostro y cerremos con una corta oración. Señor, te damos muchas gracias por tu plan perfecto. Hoy lo hemos podido ver en esto que llamamos escatología, y ha sido para edificación, para exhortación y para consolación. Fortalécenos con poder en el hombre interior por el Espíritu y líbranos del mal, te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Mis hermanos, vamos a orar por el pastor Sergio con mucho agradecimiento por estas dos enseñanzas. Él va a acompañarnos, por supuesto, al almuerzo de la tarde, al foro, las preguntas, respuestas, pero como la carne ya estuvo en el asador, vamos a orar por él. Amado Dios, cuán bueno eres con nosotros. Cómo nos has dado dones, has derramado gracia y misericordia para este tu pueblo. Tú eres fiel, Señor, en alimentar a tu iglesia y no cesas de enseñarnos todo el consejo de Dios. Señor, quizás nosotros no habíamos profundizado temáticamente en la escatología, pero hoy nos has dado una gran enseñanza y la apertura para que este tema sea tratado en la iglesia y profundizado. Para, como vimos en las aplicaciones, lo primero, que no temamos. Lo segundo, que nos comprometamos, que vivamos para Cristo, que estemos preparados para lo que va a venir, porque en un momento dado a la iglesia llegarán aquellas personas que el Señor traerá y aumentará hasta completar el número de los escogidos. Gracias, Señor, te damos por la vida del pastor Sergio, por su amor para con nosotros, porque él, pastoreando una iglesia, teniendo compromisos importantes, ha tenido gran amor por nosotros, el amor de Cristo en él, para poder enseñarnos lo que necesitamos hacer. Gracias, Señor, porque tú seguirás iluminando este camino y tú seguirás bendiciendo al pastor Sergio y a toda la iglesia. La gracia de Dios en el centro, Señor. Bendice al Señor en gran manera, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Gracias a ti, pastor. Y a los hermanos, hay muchas dudas. A todos los hermanos que están sintonizándonos por los medios virtuales, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, quedamos para que de hoy en 8 días, nuevamente a las 9:15 de la mañana, tengamos la enseñanza bíblica, y a las 10:20 de la mañana el culto al Señor. El Señor les bendiga y les guarde y les dé paz.